Buenas noches, doctor. Buenas noches, eh, compañera. Nosotros en esta oportunidad elegimos el tema de la médula espinal. El grupo lo conformamos mi persona, María Mercedes Zárate y Jocelyn Villanueva. La médula espinal. En la médula espinal conecta el cerebro con los nervios de la mayor parte del cuerpo. Esto permite que el cerebro envíe mensajes al resto del cuerpo. Es como una red que forman el cerebro y la médula espinal, y esta red se llama sistema nervioso central. Como vemos en la imagen, la médula espinal va de aquí hasta el cerebro, y ambos se conectan y ambos actúan como una red de información. La médula espinal es una parte del sistema nervioso central que se aloja en el canal vertebral, desde el foramen hasta el borde superior, del cuerpo. Tiene forma cilíndrica y su aspecto es blanquecino, debido a que está compuesta por muchas fibras nerviosas, por un compuesto llamado mielina. Toda la longitud de la médula espinal es de aquí, desde la región cervical hasta el coxis, es aproximadamente en 45 centímetros, pero esto puede variar de, de acuerdo a las personas, al tamaño de las personas. Se distinguen 5 porciones. La primera es la porción cervical, que va desde C5 hasta el C7, y la porción torácica, que va desde T1 hasta T12, y la región lumbar, que va desde L5 hasta L5. La región sacra, que va desde la región S1 hasta la S5, y por último está el coxis. Segmentos medulares. En los segmentos medulares, aquí en la imagen observamos igual como observamos en la anterior: cervicales, torácicas y lumbares. El sacro, el coxis, que está aquí, y aquí las vértebras. Toda la parte rosada son las vértebras prominentes, la parte verde son las apófisis espinosas, y también están unidas mediante los discos invertebrales. Eh, Se puede observar aquí los pequeños orificios intervertebrales. En la parte de aquí, la cresta sacra, que es toda la parte amarilla, y la parte pequeña, que es el coxis. En el sistema nervioso central, más específicamente en la médula espinal, los 31 pares de nervios espinales se unen a la membrana espinal. Se observa en ella surcos que recorren a la línea mediana posterior. Y esta es como una fisura que va por la línea, es como una fisura que está por aquí, por la columna vertebral, eh, y donde ambos dividen a la médula espinal en dos mitades relativamente que son iguales. Núcleos del cuerpo anterior. La mayoría de las neuronas de las columnas grises anteriores son multipolares. Esto quiere decir con grandes prolongaciones, donde sus axones eferentes alfa forman las raíces anteriores de los nervios espinales, que están encargados de inervar o unir a los nervios de los músculos, mientras que los axones eferentes o gamma son las prolongaciones de las neuronas multipolares más pequeñas, que también son llamadas motoneuronas gamma.
Estas se inervan en las fibras intrafusales de los huesos musculares. Aquí, en la columna gris anterior se divide en tres grupos, en grupo lateral, grupo central y grupo medio. El grupo lateral está presente en los segmentos medulares, cervicales y lumbrosacros e inerva a la musculatura de los miembros superiores y los inferiores. El grupo central es el más pequeño y se encuentra en algunos segmentos cervicales y en los lumbrosacros. Estos corresponden a la C7, C3, C4 y C5, que se encuentran en el núcleo frenético del diafragma. Y en los 5 o 6 segmentos cervicales superiores se forman el núcleo. El núcleo es un accesorio el cual proporciona la inervación de los músculos esternocleidomastoideos y el trapecio. El grupo medial está presente en la mayoría de los segmentos de la médula y sus prolongaciones. Estos inervan los músculos del cuello, del tronco, incluyendo los músculos intercostales y abdominales. Y aquí se puede observar más lo que es la división de la columna gris anterior. Aquí se encuentra la sustancia gris, la sustancia blanca. Aquí están todo el puntito azul son los cordones posteriores, los amarillos son los laterales y los ojitos los anteriores. Va a continuar mi compañera Jocelyn. Buenos días, licenciado. Bueno, yo voy a explicar la parte de la médula espinal en la estructura externa e interna. Empezando por la externa. eh, ¿Cuáles son sus formas de cada una de la estructura? En la externa tenemos la fisura media anterior, el surco medio posterior, el surco postero lateral. Y en la estructura interna tenemos la sustancia gris y la sustancia blanca. Están en la imagen ahí, pues, por sus partes. La siguiente hoja, por favor. Bueno, ahora voy a explicar sobre la médula espinal en la estructura externa. Sus generalidades. Es una estructura alargada que comunica el encéfalo con la periferia. Es una estructura filogénica más antigua. Presenta segmentaciones por la que forma parte del SN del segmento segmentario. Es capaz de recibir información aferente y eferente y generar respuestas hacia estos. Se aloja al interior del canal vertebral y su configuración externa está dividido entre dos, que es el límite superior y el límite inferior. En el límite superior no es concreto parámetro, es un parámetro óseo. En el límite inferior llega hasta la vértebra L1 hasta la L2, lugar donde se encuentra el cono medular. Luego de ese límite comienza lo que se conoce como una cauda equina o cola de caballo.
Ahora vamos a hablar de la intumescencia, que está dividida entre dos, que es la cervical y la lumbar. En la cervical, eh, sus formas es un engrosamiento, es tipo de engrosamiento que abarca desde la C4 hasta la T1. Este engrosamiento se debe a las conexiones nerviosas que se conectan en ese lugar, las cuales van dirigidas hacia las extremidades superiores. En cambio, en el lumbar no se tiene total certeza acerca desde dónde comienza y dónde termina, pero se cree que abarca desde la T10 a la L1 hasta la L2. Este engrosamiento ocurre de la misma manera que el cervical, solo que en este caso las conexiones nerviosas van dirigidas hacia las extremidades inferiores. Eh, Ahora voy a hablar de los elementos de soporte de la médula espinal. El filum terminal es una prolongación de la pía madre. En la emergencia de los nervios espinales tenemos 31 pares y en los ligamentos dentados se forman en la pía madre y se insertan en la dura madre. Eh, y en sus formas o en sus partes son 8 pares de nervios cervicales desde la C1 hasta la C8, 12 pares de nervios torácicos de la T1 hasta la T12, 5 pares de nervios lumbares L1 hasta la L5, 5 pares de nervios sacros desde la S1 hasta la S5 y un par de nervios de coxígeos que solamente es hasta la C0. Bueno, ahora vamos a hablar de los surcos de la médula. Entre ellas tenemos dos tipos de surcos, en la cual es el surco mediano dorsal y el surco dorsolateral. En el surco mediano dorsal también se le conoce como un surco mediano posterior. Ah, bueno, también tenemos el surco intermedio dorsal, que también se le conoce como surco intermedio posterior, y el surco dorsolateral también le conoce como un surco posterolateral. Los cordones de la médula. Tenemos tres tipos de cordones, que es el posterior, el lateral y el anterior. En el cordón posterior es más conocido porque tiene el cordón dorsal y el cordón lateral no lo tiene. Y en el cordón anterior tiene el cordón ventral. Ahora vamos a hablar de los meninges de la médula. Son tres membranas que recubren a la médula espinal. Estas están ordenadas de la más externa a la más interna, de la siguiente manera. La dura madre, aracnoides, pía madre, raíces de los nervios espinales. Los nervios espinales están conformados por un conjunto de dos raíces. Uno es la raíz dorsal. A esta es un tipo sensitiva vía aferente. Se extiende desde el cuerno dorsal de la médula espinal. Cabe destacar que esta raíz, a diferencia de su raíz opuesta, contiene un ganglio espinal. Estos ganglios están compuestos por neuronas aferentes de tipo pseudo, pseudo unipolar. Y bueno, en el 2 tenemos el siguiente, que es la raíz ventral. A esta es un tipo motora vía eferente. Se extiende desde el cuerno ventral de la médula espinal. El espacio que se genera entre las aracnoides y la pía madre se denomina espacio subaracnoide. Dentro de este espacio circula el líquido cerebroespinal, también conocido como líquido cefalorraquídeo, el cual tiene como función principal de la de amortiguar, proteger en caso de golpe y de proporcionar nutrientes. Bueno, también debemos recordar que tenemos el espacio subdural, el espacio subaracnoide. Bueno, eh, ahora vamos a hablar sobre la configuración interna
Eh, bueno, eh, en la configuración interna de la médula espinal, al interior de la médula espinal se le puede observar claramente la separación entre ambas sustancias, donde podemos observar que la sustancia gris está en el medio, mientras que la sustancia blanca la rodea. Sustancia gris es igual, la sustancia gris está conformada por somas. Esta sustancia es la que forma los cuernos, cuerno anterior y posterior. Esta tiene forma de H. Y la sustancia blanca está compuesta por axones de neuronas y por vaina de mielina que recubre estas mismas. El arco reflejo y vías. Una de las funciones más conocidas de nuestra médula espinal son los reflejos, los cuales pueden ser definidos como una reacción inmediata hacia el estímulo. Este arco reflejo funciona de la siguiente manera. Uno, se capta del estímulo por medio de los receptores de la piel. Como ejemplo tenemos la mano, es acercada al fuego, comenzándose a quemar y sentir el dolor. Dos, se envía un impulso nervioso que recorre la raíz dorsal, eh, por ejemplo, la vía de tipo de aferente, y llega a la interneurona, lugar donde se genera el impulso que viajará para generar la respuesta hacia este estímulo. Bueno, luego tenemos este impulso, viaja por la raíz ventral, vía de tipo eferente, y llega a los músculos generando la respuesta hacia este estímulo. Siguiendo el ejemplo de arriba, la respuesta que se genera es de la quitar de forma inmediata la mano de fuego para así evitar que ésta siga quemando. Y como podemos ver en la imagen, son los tipos de la médula espinal, donde explica la raíz ventral y todo lo anterior dicho. Y bueno, eso sería todo. Y gracias, licenciado. Gracias, doctor. Buenas noches. Eso es todo.